gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da el Señor de estar aquí en este lugar tan privilegiado que solamente el Señor Jesucristo nos otorga. Este es el programa Hombres en Guerra y vamos a tratar un tema muy importante, pero antes de abarcar o antes de abordar más bien el tema, quisiera dar gracias a Dios por precisamente por el Instituto CCBM, Master Seminary, que haciendo un esfuerzo precisamente en realizar y tener estas pláticas, eh, pues tienen a bien ponerlas para usted como una herramienta, como instrucción para que si Dios es el que va a hacer la obra, que precisamente Él use lo que nosotros plantemos aquí eh, a través de la Escritura y pues que sea de bendición para su vida, ¿sí? Soy el pastor Ismael Rojo, pastoreo la Iglesia Misión Evangélica y pues vamos a arrancar precisamente con la presentación de nuestro hermano Serrano, mi hermano Serrano. Gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo está mi hermano? Bien, gracias a Dios, mi hermano Excelente. Serrano, y qué bueno que estamos una vez más aquí, Así pastor, es. ¿sí? Muchas gracias. Muchas Que gracias. temas que son tan importantes, pero que son muy poco tomados en cuenta, Así muy es. poco abordados. Estaba pensando que quizás no se abordan porque a lo mejor el mismo varón tiene ciertas deficiencias al no estar cumpliendo y entonces el abordar esos temas Sí. como que sería algo Sí, contradictorio, exacto. ¿verdad? Molesto, algo que no lo toma bien, pues, de Exactamente, alguna manera, en un área donde no se siente satisfecho, no se siente a gusto, pues, ¿verdad? cómodo, ¿Por ¿verdad? qué? Porque no existe, como decíamos, no existe algún tipo de programa, algún tipo de ayuda para el varón específicamente. Puede haber ayudas para todos, para hijos, para madres, para todos, pero para el varón se descuida esa área. ¿Estamos Sí, de acuerdo, pastor? sí, así es. Y sabe que es bien importante que nosotros pensemos en esa necesidad, pero a través de la Escritura estar proveyendo, que nos provea a nosotros y nosotros le compartimos con gran gusto estos puntos, puntos de referencia que nos menciona la Sagrada Escritura. Y comenzaremos precisamente abordando, dice la Escritura allá en Colosenses 3:21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y es bien importante que nosotros pensemos como padres, eh, ¿qué tipo de padres somos? ¿Cuál es nuestra conducta al momento de estar al frente de una familia? Y no solamente ser esposo, porque podemos en determinado momento hasta ser ostentosos y decir, aquí está mi esposa, pregúntenle qué buen esposo soy. Pero a lo mejor si le pregunta a los hijos, a lo mejor allí hay ciertos diferencias y probablemente puede estar esa divergencia, esa separación de lo que viene siendo un buen esposo a un buen padre, ¿sí? A mí me gustaría ahondar un poquito más en eso, pastor, y hablando en el sentido de que el ser humano, siendo finito, siendo terrenal, siempre necesita alguna apariencia física, alguna Sí, apariencia terrenal para entender aquello que no ve. sí, Por ejemplo, en el sentido de Dios, como no lo podemos ver, siempre se hacen prejuicios o se pueden hacer prototipos de cómo es Dios a través de un padre, ¿verdad? Inclusive, hablando de un mal padre, pues podríamos tener un mal referente acerca de quién es Dios. Pero también, inclusive, hablando de un buen padre, podríamos estar errados de quién es Dios. sí, ¿Por qué? Porque Dios, para nada un ser humano puede llegar a lo que es Dios. Dios es amor. ujú, Un padre podría tener amor, ujú, pero no es amor. Y exactamente. Dios es amor. O sea, no tiene, o sea, es la sustancia. Entonces, en ese referente podemos caer en un error, ver a una persona, ya sea un padre, como si fuera la imagen prototipo de lo que es Dios. Ujú, Y estamos totalmente errados. Y entonces, si fuera ese el concepto, vamos a caer en varios errores porque va a haber todo tipo de padres. Un abanico completo
y variable de padres. Sí. Y entonces vamos a tener un concepto erróneo, miles de tipos erróneos de Dios, Lejos de la realidad, ¿verdad? lejos de la realidad. Y ahorita que mencionaba esto sobre precisamente los prototipos que quizás tomamos, el estándar de Dios, Así es. el estándar de Dios, Está muy, muy por encima de lo muy que por encima, nosotros podemos llegar a ser, que podamos pensar ni o como imaginar, padres, ni ¿no? como ser humano. O sea, no podemos. No podemos llegar a eso. Desafortunadamente, el ser humano quiere ver algo así para Ujú. poderse proyectar a la imagen de Dios. ¿Estás Sí, correcto? Sí. sí, sí es cierto. Y se recuerda que en programas pasados, Dios, porque creó al hombre de Así una es, manera perfecta, ¿no? correcto. Pero el hombre decidió, Irse por otro irse camino. por otro camino. Ahí es donde empieza precisamente la distorsión. Así es. Si nosotros nos hubiéramos mantenido como Dios nos hizo, como Dios nos diseñó, bueno, entonces estaríamos hablando de un programa de precisamente voltea a ver al hombre para que conozcas a Dios. Que a través del hombre, sí, Exacto, pero no es así por esa creación caída, ¿verdad? así es. Y sabe que mencionaba esto porque eh, bien puntual lo que dice usted al momento de que habla de prototipos, ¿sí? Y en los prototipos, pues también es muy variado, Así ¿sí? es. Alguien puede decir de un padre, ay, mi padre es lo máximo, ¿no? Pero alguien que está quizás desde otro punto de vista, desde otra cosmovisión, puede decir, bueno, si para ti ese es padre, Para mí wow, está no. lejos. Puede diferir, ¿no? Exacto. De estos conceptos. Los tipos de padre, por ejemplo, existe el tipo de padre espiritual. Así es. Sí, cuando dice la escritura ya en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que a lo suyo vino y los Suyos suyos no no le le aceptaron. recibieron. Así es. Mas a todos los que le recibieron, a los Les que creen dio en potestad su de nombre, ser. les dio el poder Y esa palabra de potestad es una palabra fuerte, fuerte, sí. porque les da precisamente la sustancia de ser un hijo. Ajá, O sea, ¿cómo es que tú puedes ser un hijo? Bueno, pues aquí en la tierra únicamente por engendrando, ¿verdad? sí, Pero en este caso, el solo hecho de creer en Jesucristo les da la potestad, les da el derecho ese de es el ser Señor. hijo de Dios. Es derecho precisamente lo Así que, es, y derecho en todos los en todos los aspectos. aspectos, Como sí. por ejemplo, un padre tiene el derecho de corregir a su hijo, pero también tiene la obligación de perdonarlo. Así es. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Y hablando precisamente de eso, nuestro Padre Celestial sí es amor, Sí es, pero también es justicia, así es, es justo. justo. Y creo que Él, sin lugar a dudas, y ratificando, pues Él es nuestro ideal, Sí, el Padre Eterno, el Padre exacto. Y Celestial. no lo podemos sustituir por una imagen terrena, No, por muy bueno que sea. por muy bueno, aunque se le prendan veladoras y Sí, eso, sí, sí, no, sí, no, no no, no, puede no, ser. no puede ser. Existe entonces el Padre Celestial que para todo aquel que dice, y tenemos que aclarar esto muy bien, gente, he escuchado estos términos o estos comentarios, mi hermano, dice, es que todos somos hijos de Dios. Correcto. Y, y no todos. No todos. Es correcto. Sí, habla la gente, es que todos somos hijos de Dios, todos vamos a Padre. No, 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 todos vamos al Padre, no. No. Hay que ver de qué Padre están hablando. Jesús dijo, yo soy el camino. O Exactamente, sea, no puede llegar nadie al Padre si no es a través de Él. de Él. Y precisamente lo menciona como Padre. Al momento de que pensamos en esto, en este asunto, y es necesario abordarlo, porque hay un dicho, dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Pero no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, una sola verdad, como lo mencionaba ahorita nuestro hermano Marco. Y todos somos creación de Dios, Así es, eso sí, mas no todos. todos somos hijos de Dios. ¿Qué se tiene que hacer para ser hijo de Dios? Es una buena pregunta, Sí, porque desde el punto de vista, como usted lo menciona, pastor, eh, se cree que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Como bien ahorita lo decía, pero yo creo que el decir que todos somos hijos de Dios es como decir que en mi colonia viven tantos niños y todos son mis hijos.
No, 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 o sea, no, para nada, ¿no? no, no, imagínese donde Imagínese la no, bronca. Entonces, calle no puede boca, ser. como ¿Por qué? Porque tendría que haber un requisito. sí, ¿Me entiende? Entonces, yo creo que ese es el detalle. Estaríamos hablando de que para ser hijo de Dios hay un requisito. sí, Y es un requisito, es a través de creer en Jesucristo. así es. El principio es ese. Dice la Escritura que nosotros tenemos que arrepentirnos, bueno, reconocer que somos pecadores, Ujú. que tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y decirle que nos perdone nuestros pecados y entonces recibir por gracia ese, esa adopción, porque en realidad eso es lo que sucede, ¿sí? Hay adopción. También hay paternidad de adopción, Sí, sí ¿sí? existe. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el Padre Celestial con nosotros. Vamos, sí puede hacerme favor, hermano, de buscar Romanos 8:15. Cuando hablamos de estos dos conceptos, del Padre espiritual y del Padre eh, que adoptó, nosotros precisamente aquí podemos hablar tanto del Padre terrenal, padres terrenales como el Padre celestial. ¿Sí? El Padre celestial también, cuando hablamos y dijimos ahorita que se tiene que poner la fe en Jesucristo para llegar a ser llamados hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Y dice Romanos 8:15, pastor. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Lo que, lo que nos hace a nosotros, nos da esa libertad y Así es, autoridad y así es. potestad de poder elevar nuestros ojos al cielo y decirle, Padre, Papi. papi. Porque Abba Padre precisamente es eso, papi, Exacto. papito. Así como un niño que de 5 o 10 años que todavía uno le da el gozo de que le dicen papi. Sí, Así nosotros podemos hablarle a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tenemos esa potestad, ese derecho. así es. Entonces, aquí precisamente está el espíritu de adopción. Y yo he retado a personas que dicen que creen en Dios, pero le digo, oye, tú ahorita, ¿cómo te diriges a Dios? ¿Qué es lo que tú haces para dirigirte a Dios? Muchas veces lo tienen como Diosito Ujú. y nosotros no tenemos un Diosito, No, tenemos un Dios Dios grande, grande, poderoso. eterno, Y otra Padre. cosa, cuando hacen un escrito, lo ponen con minúscula. Sí, Digo, me llama mucho la atención que inclusive el nombre de la persona en la que está escribiendo, sí lo pone con mayúscula, pero pero por cuando dicen adiós, no. no, O sea, no entiendo el porqué, no le dan esa esa importancia. importancia. Y ahora los he retado a que digan, que eleven sus ojos y que le digan Padre. ¿Sabe qué? No pueden decirle, No porque no, sienten. no existe esa afiliación. Correcto. Y entonces aquí precisamente es donde cambia el concepto. Tenemos un Padre celestial, pero también existe el Padre que adopta. Y oiga, hermano, qué engorroso es ese Es asunto un asunto de las adopciones. es un asunto de veras a veces, bien complicado. Decía que traté de ayudar a algunas parejas para que lo hicieran y pues no, hasta el momento no supe que lo hayan logrado. Son gente bien acomodada, son gente que está bien, lo han intentado, inclusive cuando vinieron a mí, lo intentaron varias veces y no lo han podido hacer. No sé por Qué qué. requisito más. Qué gracias que el requisito en el cielo no es igual. Exactamente. Porque imagínese, No, todo lo que no, tendríamos que hacer, ahí es donde decimos, no puede ser por obras, por gracia sino por solamente. gracia. Entonces, la adopción aún, también la adopción. Al momento de que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, y luego viene ese espíritu de adopción Así es, y nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos tener la libertad, mi hermano Marco, de poder decirle a las gentes, Él es mi Padre, así es. Él es mi padre. Él es mi Padre. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque existen todos los procesos espirituales y legales para que Él nos pudiera adoptar. ¿Cuál es el requisito para que nosotros pudiéramos ser adoptados?
En este caso fue precisamente la muerte de Jesucristo y Así la es. resurrección, ¿verdad? Ese fue el requisito. Como decíamos ahorita, ayudamos a algunas parejas para que lograran o trataran más bien de adoptar, y son muchos los requisitos. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que cumplir todos esos requisitos para ser hijos de Dios. El único requisito es que creer en Jesucristo. Nosotros no tuvimos que sufrir La cruz. la cruz, y tuvimos que sufrir los látigos. Nos piden únicamente creer en Jesucristo. ¿No es sencillo eso, pastor? Sencillo, pero sabe que las personas, bueno, no lo entienden Porque dicen: porque, "¿A poco tan ¿a poco sencillo?". ándele? O sea, Porque tengo que digo, hacer algo para merecerme el cielo, ¿no? bueno, ahí está el punto precisamente donde sí se ve a personas que hacen sacrificios, se flagelan Así el es, cuerpo, hacen penitencias, hacen un montón de cosas, andan por las calles haciendo y haciendo, porque eso es lo que para su religión, para su concepto, ¿no? para sí, Para su prototipo. sí, para su prototipo, porque tiene precisamente esos conceptos y eso en su vida, que alguien se los impuso, que alguien se los puso para que ellos partieran de ahí y entonces estar haciendo para merecer. Así es. Pero la Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Mm, Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Si estamos hablando de este aspecto espiritual, entonces tenemos un Padre celestial. así es. Tenemos un Padre celestial que ya lo hizo todo para que llegáramos a Él. Él mismo se encargó de hacer los trámites. Así es. Todos los trámites engorrosos, todo lo que se tenía que hacer, Él los hizo. Sí, Y costaron sangre, exactamente. Precio de sangre. precio de sangre. Y por eso le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hay un Mm, padre que está esperando a que el hijo que esté escuchando esta palabra vuelva a Él. Así así como el es. hijo pródigo. Sí. Y qué maravillosa escena aquella, ¿no, mi hermano? Sí, ¿cómo no? De cuando el hijo no fue el que corrió, Sí, sino el padre. en el padre, exacto. Y hizo banquete, hizo fiesta. Sí. Cada vez que una persona reconoce a Jesucristo como su Salvador, hay fiesta en el cielo. Y lo dice la Escritura. Así es, Sí. lo sostiene la Escritura. Así que pensemos nosotros, el hablar de esta paternidad, no estamos hablando, mire, quiero aclarar este punto, no estamos hablando de la paternidad que en este tiempo se maneja, porque hay algunos conceptos de paternidad que no son correctos de acuerdo a la Escritura. Ciertamente nuestro Padre, solamente hay un Padre, Así es. ¿sí? Y ya vemos puros hijos. ¿Sí? Entonces, porque hay movimientos donde llega el nivel de los grados de los hombres, que es primero pastor, luego profeta, luego evangelista y luego después a apóstol Sí. y luego les llaman papás y Ujú. luego después de allí, ¿qué seguirá? ¿Querubín o qué? No, pues ya, ahí sí ya nos metemos. Ya, Gobernador, ya sí, ve que hay gobernadores en el cielo. sí, o O sea, sea, ya no sé. ¿qué nivel de, no? Entonces, el Señor solamente tiene una forma de filiación y dio a su Hijo precisamente por eso. Estamos hablando de la paternidad bíblica, no de la que el hombre en ocasiones se inventa, ¿no? Sino de lo que el mismo Dios puso en la Santa Escritura. Existe el padre biológico, mi hermano, que es Correcto. el que nos Engendra. engendró, ¿sí? Así es. Así que tuvo que haber esa unión de mi madre con mi padre. Padre. Y entonces, pero ahí están en función Dos, dos partes, dos ¿verdad? partes, ¿sí? El padre y la madre. Pero quisiera, eso en el sentido carnal, Sí, exacto. sentido de carne. Pero también dice la misma escritura de Salmo 139 que Él nos formó Desde el vientre de desde nuestros el vientre de nuestra madre. O sea, la mano de Dios usando a papá y mamá nos estuvo entretejiendo tuvo su mano ahí. ahí, ¿sí? Y estuvo haciéndonos así de la forma de los ojos, con el color de cabello igual. Aunque ya pasa el tiempo y se nos va Sí, decolorando, sí, sí. ¿verdad? But, Ahí va cambiando ya el pelo, ¿verdad? No es el mismo que nos dio forma, ¿verdad? o Pero sea, bueno. pero originalmente entonces ahí fue donde nos formó. Existe esa paternidad también. Y comento,
tipo de padre, ¿sí? Existe también el de crianza, que es cuando una persona engendra un hijo y se va, y luego entra alguien en función, mi hermano, Sí. Y toma el puesto de ese padre biológico, pues. biológico, y entonces ese padre, digamos, emocional, es el que le guía, le enseña valores, le Así es, enseña los tratos para con sus padres, le así es. enseña todo el caminar aquí en esta vida. Pero aquí el punto es que es otro tipo de padres, porque Correcto. existen. Y una de las cosas bien importantes aquí, que cuando nosotros pensamos en qué tipo de padres somos, mucho de esto forma parte de un hombre, ¿sí? Porque existe lo biológico, muchos han adoptado hijos, muchos también han sido padres de crianza solamente, emocionales, y aún hasta pudiéramos pensar en los padres de la patria. ¿Por qué se les Se le dice llama padres, ¿verdad? padres de la patria? Este, Como si nos hubieran acogido a todos, ¿no? De alguna ándele. manera, y pues no, nunca he No. entendido el concepto, de hecho, Y ese lo tengo que concepto, reconocer. sí, y ese concepto, por ejemplo, está muy lejos de lo que viene siendo una Un verdadera padre, paternidad, o así un es, padre, totalmente de ¿sí? acuerdo. Al momento de que pensamos pues en esto, tenemos que considerar que, ¿qué tenemos nosotros de esto? ¿En qué posición estamos? ¿Cuál rol estamos jugando en ese momento, no? O Exactamente. sea, ¿cuál es el concepto en el que estamos nosotros en el hogar en ese momento? ¿Somos unos padres, como decíamos, adoptando a hijos? ¿Somos unos padres que los engendramos? O sea, ¿cuál es el concepto en el que estamos viviendo en este momento, verdad? Sí, hermano. Y pensando en esto, em, hubo un doctor em, que tuvo a bien hacer un libro sobre los tipos de paternidad, Ujú, ¿sí? Eh, Joselito Orellana. Este doctor en teología y también consejero tuvo a bien dividir en los tipos de paternidad. Sí, dentro de este tipo de paternidad está la paternidad autoritativa o autoritaria más bien. Y comenzaremos con esa, mi hermano Serrano, con la paternidad autoritaria. ¿Qué es este tipo de paternidad? Cuando un hombre que se dice padre está en el hogar, pero es de esas personas que imponen, ujú. que es únicamente su ley, que es únicamente sus argumentos, lo que ellos dicen y se acabó y todos se callan. Eso viene siendo la paternidad autoritaria. Me gustaría si me ayuda mi hermano con Efesios 6:4. Si hablamos de esto, este tipo de paternidad ofrece poco amor y exige mucha responsabilidad, mucha. Así que no está equilibrado este asunto del amor con lo que exige. A diferencia de nuestro Padre Celestial, que Él es amor, pero también es justicia, recordemos esto, ¿sí? Y el Padre autoritario es esto. ¿Qué dice Efesios Efesios 3, 6:4? 6, 4, perdón. Sí. Mm, Perdón, pastor. Así que pensemos en lo que Dios el día de hoy eh, nos da para Sí, poder tener un referente, partir de algo. Acuérdese que también este programa es nosotros mismos aprendemos, porque tenemos que meternos a la escritura, analizarla y también ver qué es lo que Dios nos habla hoy. dice Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí un punto que hay que resaltar, mi hermano Marco. La última parte del versículo dice amonestación Del Señor. del En Señor. disciplina y amonestación del Señor. Entonces, disciplina es No dejar hacer lo que quieran. exactamente, O sea, hay que disciplinarlos. hay que disciplinar. Hay personas que dicen, es que los hijos saben.
No, Si no le has enseñado. no, y no le he enseñado, y aparte ellos no han vivido el tiempo que tú tienes en la tierra. ¿Cómo van a saber un hijo más que tú si no tienes experiencia? Entonces, en realidad es necesario disciplinarlos. Inclusive la palabra dice que Dios disciplina a sus hijos, a los que lo quieren, ¿verdad? Exactamente. Hay A que los des que ama, a los que disciplina. ama, exacto. Y me recuerdo muy bien y ya le pedí perdón a mi hijo, sí, Ujú. y a mi hija también. Cuando mandaba hacer algo, y les exigía como si ellos ya supieran, mi hermano. Sí, exacto. Un error, Totalmente un error, o sea, errores. Y exigirle algo, él no tiene la capacidad, estando niño, no tiene la instrucción, como dice mi hermano. sí, Es más, nunca tuve el tiempo, nunca me dediqué, nunca puse el tiempo para decirle, mire, hijo, esto se hace así y así, así. No, le exigía como si como si él él lo ya supiera. supiera. Exacto. O lo dejaba bajo circunstancias en la vida como si él lo supiera. Sí, O sea, como en si realidad supiera caminar ahí. exacto. En realidad yo puedo doblarle la edad a mi hijo, o puedo tener más, que el doble de mi hijo. ¿Cómo le voy a pedir que él sepa de la vida? Si yo mismo hay cosas que desconozco, pero Exactamente. tengo que pasarle lo que es la información que yo ya viví, y no decir que él ya sabe. Exactamente. Y aquí precisamente dice que este tipo de paternidad ofrece poco amor y exige mucho. Entonces, vamos a Proverbios, mi hermano, capítulo 13, versículo 34, porque Proverbios nos va a servir, nos va a dar luz mucho sobre la instrucción. Vamos a ver Proverbios 13, 34. 13, 34. 24, ¿será? Porque no llega hasta el 25. A ver, 24. Si es el 24. 13, Sí, es 13. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. es ese, 24. Sí, 24. Qué interesante, ¿no? Dice, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. O sea, es como si yo no lo disciplino en su momento, quiere decir que no lo amo. Sí. Terrible, ¿no? Y no necesariamente usted está siendo agresivo. Exacto. ¿Eh? O sea, yo lo tengo que y dice la palabra también, corrige con vara. Sí, O sea, no nomás es ciertamente. verdad, o sea, No, no es no, no. verbal, perdón. Tiene que haber un castigo. Sí, Entonces, hay gente que suele no corregir al hijo, precisamente para no perder esa imagen de padre, bueno, pero en realidad dice la palabra que si no lo haces, lo estás aborreciendo. quiere decir que es una forma de aborrecerlo diferente al concepto, al prototipo que uno tiene. Exacto. Tiene un concepto de aborrecer, es como si te la mantienes pegándole, pegándole, corrigiéndole, eso es aborrecerlo. Espérame, si el hijo no está corrigiéndose, tienes que corregirlo. Si no, perdón, si el hijo no se está catando, no está aprendiendo, no quiere ser, o tener esa corrección, pues tienes que hablar con él y tener que corregirlo, desafortunadamente. Uno como padre, uno como padre, entonces si no le está enseñando, dice disciplinarlo. eh, Ujú. eh, mm, esa porción, esa palabra, tiene que ver también con discípulo. ¿Sí? ¿Cómo formas un discípulo, no? En la instrucción, En la instrucción. Dice más abajo, mas el que lo ama desde temprano lo lo corrige. corrige. Wow. No, O sea, no dejes pasar una oportunidad. exactamente. Y cada acontecimiento en la vida, mi hermano Marco, son enseñanzas, ¿no? Sí, contando un poco de historia, una vez tuve la oportunidad de corregir a mi hijo porque andábamos en un supermercado de ese de cosas para el hogar y se encontró una guachita y un tornillito ahí y se le hizo fácil agarrarlos. Pues ya íbamos para la casa cuando me dijo, mira, mi papá, me voy a traer esto porque voy a hacer un proyecto. Tuve que hacer algo que para muchos pudiera haber sido algo muy fácil, decir, pues, son cosas que estaban tiradas. Mejor me regresé a la tienda, le dije al guardia, mire, mi hijo se trajo esto. Entonces, él y venía asustado, mi hijo, Que sí, pero no lo dejé pasar, sí, porque si yo no lo corrijo en ese momento, en como el dice momento, exacto, cuando lo corriges en su momento, temprano, después vas a tener un problema mayor. exactamente. Entonces, en realidad sí eran cosas que no tenían valor, pero la corrección tuvo más valor que las cosas que se encontraban Pero a tiempo, mi hermano. a tiempo. Quiere decir que la corrección, estamos con la escritura, estamos con la palabra de Dios y
es muy interesante tocar estos puntos, así que vamos primero a una pausa y luego regresamos retomando este punto tan importante para nuestra vida. Y bien, regresamos pues después de esta pausa y queremos precisamente retomar lo que estábamos analizando antes de la pausa. Aquí el asunto de la disciplina, Disciplina. de la instrucción, más que disciplina, porque el pasaje de la Escritura estábamos viendo que habla de disciplina, Sí, el que de detiene el instrucción. castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, La corrección. pensando, mi hermano Marco, en este tipo de paternidad autoritaria, que aquel varón ofrece poco amor y exige muchas cosas, nosotros tenemos que ser equilibrados en ese sentido, ¿sí? Porque a ver Proverbios 19, 18, mi hermano Marco, sabe que al momento de que pensamos en esto, nosotros como padres, cuando estamos equivocados y tenemos este perfil de paternidad, se establece un alto valor para la conformidad y el sometimiento y la disciplina. O sea, hace que nosotros les ponemos estándares muy altos que, como bien decíamos hace un momento, pues no, el hijo no tiene la capacidad de alcanzarlos. Así que, mi hermano Marco, ¿cómo dice la Escritura? Dice Proverbios 18, 19, 18. 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Quiere decir que hay un tiempo de instrucción, mi hermano. Sí, Sí, hay un tiempo de instrucción. Y es en los primeros años de la vida del hijo. así es. Sí. Em, un hombre católico, eh, San Francisco de Asís, sacerdote, dijo un día, em, dame a un niño en los primeros 5 años de su vida y te lo vuelvo católico para toda su vida, 5 años. en 5 años. Porque haciendo alusión a que los primeros años Son de son formación, básicos para la formación. para la formación. Entonces, si nuestra paternidad que estamos ejerciendo como hombres es autoritaria, va a crecer con un concepto muy erróneo sobre lo que es un padre, mi hermano. Así es. Sí. Este tipo de paternidad también tiene a ser muy castigador en lugar de disciplina. Sí. Sí, Sí, castigador en el sentido de que ya no lo hiciste en el tiempo. Ahora exacto. tienes que castigarlo. Sí, Precisamente por eso dice la Escritura, mas no se apresura tu alma para destruirlo, porque pues ya no lo hiciste en su tiempo, pues ya no trates de hacerle daño, porque no lo hiciste en su tiempo. y creo que si pensamos en esto, mi hermano Marco, ya es imposible hacer lo que nosotros pudimos hacer en el inicio. Correcto, correcto. Y muchas veces nos desesperamos, muchas veces actuamos de manera errónea y ahí va uno sobre el golpe. Sí, pero ya cuando están grandes, ahora sí Sí. ya quiero lograr todo lo que no hice en Y su no se momento. puede. No se puede. Así que cuando nosotros somos así, cuando nuestra paternidad está distorsionada, tenemos que frenarnos y tenemos que buscar la dirección del Señor. Lo estamos leyendo, lo dice la Escritura, ¿sí? Así es. Y este, una vez más lo puede leer, 19, 18, mi hermano. Sí, cómo no. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Es una llamada de atención, ¿no? O sea, o sea, cuando tienes la oportunidad,
cuando haya esperanza de corrección. exactamente. Si no, pues ya no lo Ya, hagas, ya. O sea, ya no te metas en estar tratando de aquí ya la palabra es un poquito fuerte, porque dice: "Mas no se apresure tu alma para destruirlo". O sea, ya si lo quieres hacer cuando es mayor, pues en realidad lo estás destruyendo a destiempo. a destiempo, exacto. Y luego ya reacciona el hijo, ¿no? No, pues sí, ahora sí. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué Ujú. Ahora haces me esto? quieres Aquello? corregir lo que no me Sí. corregiste cuando pequeño. Pues no, Y luego también vienen ciertos momentos de reclamo de los hijos, ¿no? correcto, Pues, ¿cuándo me enseñaste? exacto. Si tú nunca me Si tú dijiste. nunca me dijiste, ¿cómo quieres que lo haga? Sí, cosas tan sencillas, ¿no? Puedes ir en el carro y tiras un papel ahí Ay, señor. o sea, ¿cuántas veces sucede y que nos quedamos así Mu con el hígado muy trabado porque no sabemos por qué hay gente que lo hace? Pero simplemente si yo lo hago, pues mi hijo me está ahí viendo. está el ejemplo. Cuando esté más grande, yo no le puedo llamar la atención y decirle: "Oye, hijo, no lo hagas". Espérame, espérame, pues si yo siempre te vi que lo hiciste. Entonces, yo tengo que enseñar a mi hijo en Mm, su momento para que él cuando sea grande no lo haga, exacto, pero no al revés. sí. Una de las cosas también que la paternidad autoritaria hace es que el hombre cree que poner las reglas en el hogar no se deben de cuestionar. Ujú. Así son las reglas y aquí haces así. Y que le dice el hijo, ¿por qué? Ahora, cuando está grande, Sí, porque ya el hijo le va a contestar cuando sí. esté grande. Cuando está grande, le dice: "Oye, ¿por qué vas a ¿Por hacer eso qué? así?". ¿Por qué? Y el autoritario no le va a reaccionar de la manera, pues es que aquí se hace mi ley y punto, se acabó. ¿Te gusta? Bueno, y si no, órale. Entonces, hay un tiempo en los hijos que es la edad de los porqués. Ah, sí. Sí, ¿Sí? sí, todo es porque 2 años, 3 años. sí. Y le dice, ¿por qué esto? Ah, porque así, así. ¿Por qué? Y se lo lleva. Y el autoritario, el papá autoritario, porque yo digo. Exacto. Es diferente, ¿no? Sí, Y aquí, a temprana edad, es precisamente donde esos por qué se deben de responder responder correctamente. correctamente, porque es la edad precisamente de la instrucción. Nosotros como padres tenemos que reconocer cuando hemos fallado, tenemos que reconocer cuando hemos sido eh, cerrados, herméticos, em, y también sabe que esa forma de paternidad restringe lo que viene siendo la autonomía de los hijos. ¿Sí? Porque lo hace el hijo, está tratando de agarrar su perfil el hijo, porque todos van a agarrar un perfil Claro, en su momento tienen en que su agarrar un momento. perfil. Y el papá que es de esta manera de paternidad, entonces comienza a decirle, no, es que así no, es que yo te dije así y así. No, en cuestión del estudio, un ejemplo, em, es que vas a estudiar medicina, Lo puedes forzar, ¿verdad? ¿sí? Yo quiero que estudies Yo quiero medicina. que estudies esto. Y si el hijo tiene otras capacidades, pues lo vas a, pues le vas a echar a perder la vida, porque a lo mejor no son las capacidades que él tiene. Y una de las cosas, y a lo mejor saca Esa carrera, esa carrera, pero por presión del padre, sí, por lo autoritativo que ha sido. así es. Es que quiero que seas eso, esto, pero es que no, hasta los hijos pueden decir, es que no me gusta, papá. Ujú, correcto. Pero bueno, lo sacan, algunos que hacen ese sacrificio, lo sacan y dicen, pues ya saqué. Después de que sacan esa carrera, buscan lo que ellos. Capaz de que el padre dice, bueno, ahora una especialidad. ¡Ay! Imagínense. Ese sí es No, no, autoritario, no, no. eh. Entonces, el punto aquí, mi hermano, este, que el autoritativo es así. Hay rigidez Sí, y desequilibrio, ¿sí? Y entonces eh, encierra al hijo en su autoridad, pero esa autoridad más que un bien está haciendo un mal. ¿Qué dice mi hermano Colosenses 3:21? Este tipo de paternidad, hermanos, el resultado de ejercer este tipo de paternidad
trae como consecuencia hijos sometidos con alto grado de inseguridad y baja autoestima y principalmente, y quiero resaltar eso, con un alto porcentaje de rebeldía y que de alguna manera se puede considerar como hasta anarquista cuando se forma de esa manera, hermético. ¿Qué dice mi hermano? Colosenses 3:21, ¿verdad? Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, en el sentido de seguir la vida natural, normal, Ujú, y de alguna manera aquel que es creyente, buscar al Señor y buscar hacer la voluntad de Dios. así es. Nosotros como si somos autoritativos, aún hasta podemos eh, limitar a nuestros hijos de que cumplan la voluntad de Dios. Correcto. Sí, al momento de pensar en eso, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, eh, en particular mi hijo estaba estudiando música. Estaba estudiando música y entonces a los 2 años de llevar la carrera, pues resulta que se sale y que cambia Una de historia carrera. conocida, Sí. yo Entonces también. resulta de que se cambia y a nosotros nos sorprendió, nos sacó de onda. Oye, ¿por qué? Ya llevas 2 años, termina esto. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que, y tenemos que reconocer que Dios de alguna manera trató con nosotros, tanto con mi esposa como conmigo. Y nos hizo entender. ¿Tiene habilidades? Sí, pero sí es algo que de alguna manera nosotros hemos orado para que Él cumpla la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo obligarlo a hacer algo Que que no no? está. A lo mejor puede ser, ¿verdad? El hijo se da cuenta en cierto momento que son otras cosas los que él quiere y pues quiere hacer un cambio. Exactamente. Desafortunadamente, como padres a veces pues no lo Nos cerramos, entiendes. ¿no? Sí, nos cerramos y no lo entiendes. O sea, no estás en ese papel, no estás en ese momento. Tal vez pudiéramos nosotros en algún momento de nuestra vida pudimos haber pensado lo mismo, pero para no hacer enojar al papá, pues ahí le sigues, ¿verdad? No, Sí. mejor no dices nada. Tamañito, ¿no? Sí, no, no. Nos la llevamos tranquila Así porque no es. sabemos cómo Sí, va a sí, sí, mejor. reaccionar el jefe. El Sí. jefe, así es. Y ese jefe era un concepto, ¿Te ¿verdad? acuerdas? Precisamente que, oye, es el jefe, Es es el el que manda. jefe. Y aquí, Y si las cosas se hacen como el jefe sí, dice. como el jefe dice. Sí, ciertamente. Entonces, hay que pensar en esto. Hay modelos, hay tipos de paternidad, pero la paternidad que verdaderamente salta para vida eterna es la escritura. ¿Sí? A mí me sorprende esa paternidad del Señor, porque a pesar de cómo somos, porque todos somos pecadores, a pesar de nuestros constantes errores, Ujú. de nuestras constantes fallas, nosotros podemos leer la misma palabra que dice, tú eres mi hijo amado. Aleluya. Siempre la misma noticia. No cambia. No va de acuerdo a una persona sentimental. No va de acuerdo a una persona que tiene cambios en su personalidad. Él siempre dice lo mismo. Tú Ujú. eres mi hijo amado. Sí. Claro, siendo hijo de Dios. Ujú. Ya dijimos que es a través de Jesucristo. Y entonces es cuando nosotros podemos leer esa palabra y decir, Él me ama tal como soy. Ujú. Y teniendo precisamente este tan maravilloso ejemplo de nuestro Dios ejemplar, que no falla. Exacto. De hecho, pensando en ese ejemplo, pastor, el mejor ejemplo es lo que nos dejó Sí. como precisamente como instrucción. Yo no he visto ningún padre terrenal que haya dejado por escrito a sus hijos, mira, hijo, yo pasé por esto, pero hazle así. Oye, Ujú. hijo, pero yo también pasé por esto. O sea, no existe en Ujú. un padre que Un haya hecho manual, todo ¿verdad? esto, exacto. Un manual para padre, ¿verdad? Para un hijo. Pero sí podemos contar con un manual que nos dejó Dios, precisamente para que podamos contar con esa instrucción.
caminar por ella, Así es. comenzar Y lo más importante, dice que la palabra es acrisolada. O sea, es una palabra que ya está probada. sí, Pasó por fuego y pasó bien. y, Es- y, y- y sigue pasando y bien, sigue pasando bien siempre. sí, Exacto. porque al final de cuentas, mire, hay que ser también nosotros conscientes y claros en este punto. Cuando alguien, cuando alguien toma la escritura como ejemplo para instrucción, regularmente, o más bien siempre, el 100% sale de ahí cosas buenas, buenos resultados, ¿sí? Así que nosotros pensemos entonces en esto. eh, la paternidad autoritaria tiene este sesgo, estos puntos. Y al momento de que pasa el tiempo, eh, se va creando en el hijo cosas incorrectas. Pero tenemos que pensar también en que cuando tenemos esta actitud, en lugar de que los hijos salgan con Información información correcta, correcta. siendo asertivos, Ujú. tenemos que empezar nosotros a tomar una actitud distinta. Pero ya casi terminando, vamos a un corte, regresamos con ustedes. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Ya regresando con ustedes y como les decía hace un momento, vamos cerrando el tiempo de este programa y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto. Tipos de paternidad, expusimos lo que viene siendo el Padre Espiritual, que es un solo Padre, un solo Dios, según la Escritura, lo que nos dice allá en Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Que también hay tipos de paternidad biológicos, que hay tipos de paternidad también de adopción, por adopción. Tipos de paternidad emocional, donde está el padre biológico engendra, pero se aleja, y luego viene el padre sustituto y es el emocional, el que le instruye, el que le da valores de acuerdo a Su formación, su ¿verdad? formación. Y también hasta mencionamos el padre que les mencionan, padres de la patria. Pero pues obviamente estamos pensando en que todo este tipo de tipos de padre eh, no sirven como un referente. No sirven, ¿por qué? Porque todos, absolutamente todos, sea que digamos que son buenos o son Exacto, malos, exacto. el estándar de Dios está Muy por encima. muy por encima de ellos, ¿sí? Y aterrizamos y estuvimos viendo lo que es la paternidad autoritaria, donde todo esto se va a puras restricciones hostiles,
poco amor, exigencias demasiadas, hay castigos, son muy duros, nada flexibles, restringen la autonomía de los hijos. Pero Y los obligan a hacer cosas, exactamente, lo que ellos quieren, ¿no? lo que ellos quieren. Y al final de cuentas es una manera equivocada. Pidámosle al Señor que nos ayude a corregirnos. Tomemos la Escritura como manual, como instrucción. Y nosotros apliquémosla y comencemos a estudiar, comencemos a instruir a nuestros hijos. Comencemos a ser padres conforme a la línea de Dios. Hermano, pues ya nos estamos despidiendo de este Pues programa. qué buen programa, ¿no? Yo creo que todos nos quedamos con una enseñanza. Como decíamos, no hay un padre terrenal que pueda reflejar la bondad y el amor que puede tener el Padre Celestial. Así es. Nos podemos esforzar mucho, nos podemos hacer el mejor esfuerzo, pero para nada podemos quedar cerca a lo que verdaderamente es Dios. Como decía, Dios es amor. No es que tenga amor, Dios es amor. Así es. Pues nos despedimos. Dios les bendiga mucho y les esperamos la próxima. Estaremos tocando temas importantes y trascendentes para la vida y la conducta de los varones. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta pronto.